Comenzar. Shabbat Shalom, familia. Esta es su hermana y amiga Lisa Velázquez en otro segmento de Caminando en Obediencia, transmitiendo a través de Teshua.tv para la audiencia latinoamericana. En esta noche vamos a estar considerando la Parashá Toldot. Así que vamos a comenzar con el estudio de hoy, la Parashá Toldot, que está tomada de Génesis capítulo 25, verso 19. Y terminando con Génesis capítulo 28 y verso 9. La Haftará está tomada de Malaquías capítulo 1 hasta el capítulo 2, verso 7. El título que yo le puse en esta parashá es La voz de Jacob. Y el texto que yo escogí para comenzar el desarrollo de este estudio está tomado de Génesis capítulo 27, verso 22. Que dice, Jacob se acercó a Isaac, su padre, quien lo tocó y dijo, la voz es de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Nuestros sabios registran que la voz de Jacob, ninguna oración es efectiva a menos que la simiente de Jacob participe en ella. Y las manos, que son las manos de Esaú, ninguna guerra tiene éxito a menos que la simiente de Esaú participe en ellas. Al examinar estos símbolos más de cerca, mientras que la voz es una expresión de algo que es interno, las manos es un símbolo de cosas externas, es un símbolo de fuerza. Y la fuerza que representan es la parte de la comunidad que el hombre comparte con el reino animal, pero a la voz se compara o es simbolismo con el espíritu o el aire que emana de lo interior. Así que la voz es lo que el hombre tiene en común con Dios y es el resultado del soplo de Dios dentro de nosotros que anima, da existencia y da identidad. Que el reino de Jacob sea principalmente de voz no debería sorprendernos. Que el reino de Saúl sea principalmente manos tampoco debería sorprendernos. Por tanto, antes de comenzar el desarrollo de la parashá, como siempre acostumbramos a hacer, vamos a hacer la oración antes de la lectura de la Torá. Y les pido que a la audiencia que por favor me acompañen. Bendigan a Jehová, el que es bendito. Bendito es Jehová, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Jehová, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos tus pueblos y nos diste tu santa Torá. Bendito eres tú, Jehová, que nos das tu Torá. Baruch et Adonai Hameborá, Baruch Adonai Hameborá Leolam Baed, Baruch atah Adonai Elohenu melech haolam, asher bahar banu, Mikol ha'amin venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Los temas de la Parashá Toldot están basados en Génesis capítulo 25, verso 19, que es donde comienza esta porción, donde se relata el nacimiento y la juventud de una generación, la generación de Saúl y Jacob. Génesis capítulo 25, verso 29, habla de cómo Esaú vende su primogenitura. Génesis capítulo 26 comienza relatando a Isaac y Abimelech, un pacto que ellos dos hacen. Génesis 26, 34 habla de las esposas hititas que Esaú escogió. Génesis 27, comenzando con el verso 1, habla acerca de cómo Isaac bendice a Jacob. Génesis 27, 30 habla acerca de la bendición que Esaú perdió. Génesis 27, 41 habla cómo Jacob escapa de la furia de Esaú y culmina en Génesis 28, 6, cómo Esaú se casa con una de las hijas de Ismael. La sinopsis de la Parashá Toldot, vamos a hacer una conexión con la Parashá Shayei Sara. ¿Cómo es que en la Parashá Hayei Sara se relata cómo el fiel siervo Eliezer ayudó a encontrar una esposa para Isaac entre los parientes de Abraham que vivían en el área de Mesopotamia?
En respuesta a su ferviente oración, el Eterno le muestra a Eliezer que la hija del sobrino de Abraham, Rebeca, fue la designada para ser una de las grandes matriarcas de nuestro pueblo Israel. La parashá de esta semana, la parashá Toldot, trata sobre la familia de Isaac y Rebeca y sobre cómo la simiente prometida descendería a través del hijo de Isaac, Jacob, en lugar de a través de su hermano gemelo mayor, Esaú. Existe una fuente o una frase, mejor dicho, dentro del judaísmo en hebreo que se conoce como Toldot Hein Shel Sadukim Masim Tovim. Esto significa el fruto de la gente justa son las buenas nuevas. Los hijos no son solamente la extensión de nuestro ser o solamente nuestros herederos, sino que son el fruto a los que llevarán fruto para siempre en todas sus generaciones o nuestras generaciones. Para definir el concepto de Toldot, comúnmente se ha definido como generaciones o crónicas, pero más que generaciones o crónicas, significa fruto o quizás nacimientos, ya que la raíz de la palabra hebrea Toldot, que es Toldá, viene de una raíz etimológica que es Yadá, que significa nacimiento. Toldá es el resultado y la consecuencia de un nacimiento. Si Yadá es el acto de nacimiento, Toldá es el fruto del nacimiento. Entonces, según Génesis capítulo 25, para hacer un retroceso antes de comenzar a desarrollar esta parashá, Génesis 25:7 nos habla cómo Abraham vivió hasta los 175 años. Si nosotros examinamos Génesis 21:5, entonces aquí ya Abraham tiene 100 años, perdón, cuando nace Isaac, lo que significa que Isaac tenía 75 años cuando muere su padre Abraham. Como Isaac tenía 40 años cuando se casó y 60 años cuando nacieron sus hijos gemelos, Abraham entonces pasó 35 años con su hijo Isaac, ya casado, y con su nuera Rebeca antes de su muerte. Y dentro de esos 35 años, 15 de estos 35 pasó viendo sus nietos. Esto es un punto que quiero que lo tengan en mente. Porque de una forma u otra, nuestro padre Abraham estuvo envuelto en la vida de Jacob y de Esaú. La historia de la humanidad, y esto es el fundamento de esta porción que vamos a estudiar. La historia de la humanidad comienza con una familia, comienza con una casa, comienza con una tierra que es la herencia. A través de Génesis, desde que nosotros comenzamos a estudiar la primera porción que es Bereshit, el Eterno, comienza la historia de la humanidad a través de conceptos legales. ¿Por qué? Porque él redactó su palabra de una forma legal. Nosotros no estamos acostumbrados a ver la escritura de este punto de vista o de esta perspectiva, porque en nuestra cultura occidental no fuimos educados a cultivar una relación de convenio. La escritura está redactada bajo un tratado legal en forma de convenio y es importante que nosotros correlacionemos las parashá de esta forma. Por lo tanto, Génesis capítulo 18, los versos 18 y 19, está indicándonos a nosotros el por qué es importante que nosotros estudiemos nuestra generación o las generaciones de nuestros patriarcas. ¿El por qué? Porque el Padre, desde Génesis, desde el Edén, él comienza a tener una relación con su creación, específicamente con Adán y con Eva. Él les asigna
un lugar específico, un lugar sagrado donde su presencia habitaba. Tenía una relación entre él y ellos, él como su creador y como la deidad creadora y diseñadora de ellos, les asigna el hecho de que ellos tenían que labrar de cuidar y expandir ese hogar hacia todos los confines de la tierra, y les dice que tenían que multiplicarse para que ellos pudiesen emular las características de él a través de el dominio y el gobierno que les había entregado, para que pudiesen hacer obras de justicia y bondad. Al ellos desobedecer, entonces el Padre tuvo que sacarlos de ese lugar sagrado donde su presencia habitaba, porque ellos introdujeron al lugar sagrado conceptos que estaban de sus propias ideas, cuando en realidad el Padre les había dicho que no podían hacerlo, que tenían que obedecerle. Cuando fueron expulsados del jardín, entonces nos damos cuenta cómo es que la historia de la humanidad comienza a desarrollarse desde el punto de vista de que ahora todos los descendientes de Adán y Eva, aunque tienen la dignidad de ser creados con la chispa divina del Eterno, pues cada uno de ellos nace a la imagen. Hay un micrófono abierto, por favor, si lo pueden cerrar, gracias. A la imagen del propio Adán. Génesis capítulo 18 y versos 18 y 19 dice de la siguiente forma, refiriéndose a Abraham: porque sus descendientes formarán una nación grande y poderosa. Por medio de ellos, todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Por eso lo elegí. Estas son palabras del Eterno, para que le ordene a sus hijos y a toda su familia que me obedezcan y que hagan lo que es bueno y lo que es justo, justicia y rectitud. Si Abraham lo hace así, yo cumpliré con todo lo que le he prometido. So, Génesis 25, 19 y 20. Por favor, familia, si me pueden cerrar los micrófonos, porque estamos grabando la información. Gracias. Estamos grabando la clase. Génesis 25, 19 y 20. Aquí está la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Aquí es que comienza la Parashat Toldot. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando él tomó a Rebeca, la hija de Betuel, el arameo de Padam Aram, y hermana de Labán, el arameo, para ser su esposa. Isaac tiene 40 años cuando toma a Rebeca por su esposa, y se repite el mismo patrón en la vida de Rebeca, el mismo patrón de nuestra matriarca Sara. Ella era estéril. Y al ser estéril, tuvieron que esperar 20 años para que su esterilidad fuera sanada por mano divina. Pero por la inquietud despertada por unos movimientos muy fuertes en su vientre, decide ir a consultar al Eterno, quien le revela que hay dos naciones en su matriz y que el mayor servirá al menor. Luego da a luz mellizos, y el mayor es todo velludo y por eso recibe el nombre de Esaú. El segundo sale con la mano asida al talón de Esaú y es llamado Jacob. Cuando estos mellizos nacen, como la habíamos leído anteriormente, Isaac tiene 60 años de edad. Génesis 25, 27 y 28 dice que los niños crecieron y Esaú se hace un cazador habilidoso, hombre de monte, mientras Jacob era un hombre quieto que se quedaba en las tiendas. Isaac favorecía a Esaú porque él tenía gusto por el venado, pero Rebeca favorecía a Jacob. Aquí vemos que estos muchachos van creciendo y cada uno de ellos comienza a desarrollar características diferentes.
Esaú se le conoce como hombre de campo, que se puede entender que utilizaba sus manos y que son las que manifiestan las obras. De Esaú eran guiados por sus instintos, que estaban inclinados hacia el mal. Era un hombre intrigante y engañoso y un experto cazador en el campo. Mientras que Jacob era un hombre que habitaba en las tiendas, era encargado del redil de su padre, o sea que él era pastor, y era un hombre dado al aprendizaje de la instrucción divina. Esta fuente que voy a citar es una fuente extra bíblica que encontré esta información también, que es el libro de Jasher, capítulo 26. Génesis 25, 39 al 34, comienza entonces a desarrollarse entre ellos dos algo interesante. Un día, cuando Jacob había cocinado un guiso, Esaú vino del campo abierto exhausto y dijo a Jacob: por favor, déjame engullir algo de esa cosa roja. Esa cosa roja. Estoy exhausto. Jacob respondió: primero véndeme este día tus derechos de primogenitura. Mira que estoy al morir, dijo Esaú. ¿Qué uso tendrá para mí mis derechos de primogenitura? Jacob dijo: primero júramelo. Así que él le juró, así vendiendo los derechos de la primogenitura a Jacob. Entonces Jacob le dio pan y guiso de lentejas. Él comió y bebió, se levantó y siguió su camino. Así demostró Esaú que poco valoraba su primogenitura. Vamos entonces a definir qué son los derechos de primogenitura según el antiguo Medio Oriente. Porque la primogenitura se refería solo a la herencia material de los padres, pero la herencia era dividida por el número de los hijos más una parte adicional. De este modo, el hijo mayor recibía una doble porción y esta era la práctica acostumbrada a lo largo de todo el antiguo Medio Oriente. Y este guisado que se le sirvió a Esaú era parte para comprar estos derechos de primogenitura, más no toda herencia. En la Torá nos está definiendo a nosotros dónde es que está la ley del primogénito. Esto está en Deuteronomio capítulo 21, los versículos 15 al 17. Si un hombre tiene dos mujeres, una amada y otra aborrecida, y tanto la amada como la aborrecida le han dado hijos, si el primogénito es de la aborrecida, el día que reparta lo que tiene entre sus hijos, no puede él hacer primogénito al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, sino que reconocerá al primogénito, al hijo de la aborrecida, dándole una doble porción de todo lo que tiene, porque él es el principio de su vigor y a él pertenecen los derechos de la primogenitura. El derecho de la primogenitura consiste en la herencia material. El primogénito usualmente recibía una doble participación de parte del padre porque se esperaba que el primogénito se convirtiera en el pater familia. Esta expresión pater familia, usted lo puede encontrar o lo puede buscar por el internet, viene de una expresión del latín, que significa padre familiar. Y es el próximo líder de la casa paternal, teniendo la responsabilidad final de todos los miembros de la familia extendida, así como el cuidado continuo de su propia familia cuando su padre muriese. Según las costumbres del antiguo Medio Oriente, un padre tenía el derecho a ignorar las consideraciones cronológicas
al determinar que sus herederos tenían la prerrogativa de negociar su futura herencia. El privilegio y responsabilidad del hermano mayor en el mundo del antiguo Medio Oriente era muy conocido. En el caso de Jacob y en el caso de Esaú, vemos que Jacob demostró ser más digno que su hermano, porque su hermano, al parecer, como muy bien él expresó y lo leímos en la escritura, poco le importó su derecho de primogenitura, porque estaba reflejando su carácter, estaba reflejando su potencial, el cual no era apto para tener tal responsabilidad. Esaú entonces pierde esta bendición y queda en la posición de sumisión a su hermano menor. Estos son definiendo los derechos de la primogenitura. En Génesis 25, del 29 al 34, se plantea la pregunta: ¿por qué Elohim eligió a Jacob y rechaza a Esaú? Jacob fue elegido sobrenaturalmente mucho antes de que nacieran los hijos. ¿Cómo pudo Esaú entonces ser rechazado? Nuestros sabios nos recuerdan que ambos niños crecieron en un hogar piadoso, con ambos padres que eran justos, eran virtuosos y eran amorosos. Pero a lo largo de su juventud, Esaú eligió el camino de la impureza y por tanto no le importó tener la responsabilidad que como primogénito le tocaba. Y esto se podría explicar por qué entonces su inclinación al mal durante su edad adulta lo reflejó en su juventud. Porque Jacob, él fue el preferido de Rebeca, y por qué Isaac prefirió a Esaú. Y aquí tenemos el problema de las preferencias en cuanto a padres e hijos y cómo es que esto puede causar enemistad entre hermanos. Pero cuando ellos nacen y cada uno comienza a desarrollar su propia personalidad y sus propias características, vemos cómo fue que Esaú eligió el camino más fácil. Y entonces el plan del Eterno que corría a través de Isaac y su descendencia tenía que continuar. No podía continuar un plan divino a través de una descendencia que estaba siendo desviada por su propia carnalidad. El Eterno se le aparece comenzando con el capítulo 26. Hay una promesa reiterada aquí en este capítulo. El Eterno se le aparece a Isaac tal como se le había aparecido a Abraham y le dijo: confirmaré el juramento que hice con tu padre Abraham. Esto está en Génesis 26:3. Él reiteró la promesa de multiplicar su descendencia, darles la tierra y bendecir a todas las naciones a través de ellos. ¿Por qué? Porque Abraham me obedeció y guardó mi mandato, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Así lo dice Génesis 26:5. Su Isaac estaba heredando la bendición de su padre Abraham, porque Abraham había obtenido el favor divino. Pero entonces aquí surge una pregunta: ¿qué leyes guardó Abraham? Algunos piensan que Abraham conocía las leyes divinas porque se le habían sido transmitidas a través de del linaje de Noé. Otras fuentes imaginan que quizás pues él tenía un libro escrito con las leyes divinas que se le habían sido reveladas a sus antepasados. Otros piensan que Elohim le comunicó todas estas regulaciones y él las guardó, revelando cómo así él había escogido el camino de la fe. Por eso Génesis capítulo 18 y verso 19
el Eterno mismo dice, para eso lo elegí, para que les ordene a mis hijos, a sus hijos y a toda su familia que me obedezcan y que hagan lo que es bueno y lo que es justo. Si Abraham lo hace así, yo cumpliré con todo lo que he prometido. Es importante notar que la justicia de Abraham no fue una cuestión de fe sin obediencia. Cualquiera que enseñe que observar las leyes de Elohim es contrario a la vida de fe, debería entonces volver a leer el versículo que acabamos de leer. Porque la escritura claramente dice que Dios pasó las bendiciones y promesas a Isaac porque su padre Abraham obedeció sus preceptos. Esto está de acuerdo con lo que enseña Rab Shaul en Gálatas 3:21, cuando formula la pregunta, entonces la Torá es contraria a las promesas de Dios, que así nunca sea. Santiago también lo reitera cuando dice que la fe está obrando con sus obras y como resultado las obras y la fe se perfeccionan. Así que guardar los mandamientos de Dios es una parte importante de la práctica de la fe de Abraham, porque nuestro Mesías en Juan 8:39 dijo lo siguiente: si ustedes son hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. El mismo Mesías nos está retando. En Génesis capítulo 26, los versos del 12 al 16, ocurre una hambruna en la tierra. Isaac tenía pensado descender a Egipto, pero el Padre Celestial, Elohim, le dice que no descienda a Egipto. Él se establece en la tierra de los filisteos y es allí, en la tierra de los filisteos, donde el Eterno le prospera. No era inusual que las tribus pastoriles nómadas plantaran para una cosecha o que recogieran fruto de palmeras a lo largo de la línea de marcha habitual. Esto puede ser un paso al establecimiento de una vida puebleriana, pero no es necesariamente el caso de Isaac, sino que más bien estaba relacionado directamente con actos de gobierno o cambios en las fronteras políticas a través de las cuales llevaban sus ganados. Y la riqueza también podía ser la causa para que se establecieran, pero no jugó un factor principal en la vida de Isaac. Abimelech nota la prosperidad que Isaac tiene y lo echa de la tierra. Génesis 26:17 registra que Abimelech le dijo a Isaac: tú tienes que irte de nosotros porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros. Cuando Isaac y toda su familia se van de la tierra de los filisteos, él va más allá y empieza una serie de jornadas. Y en Génesis capítulo 26, los versículos del 17 a 25, él comienza a destapar los pozos que los filisteos habían tapado después de la muerte de su padre. Y comienzan unas disputas por los pozos de agua, porque generalmente los pozos eran cavados y protegidos en las aldeas. Y la posibilidad de que se secaran o se derrumbaran requería al menos una supervisión ocasional. El trabajo requerido y la necesidad de agua para los seres humanos, las cosechas, los animales, hacía probable que surgieran disputas entre aldeas o entre pastores que también reclamaban el uso de estos pozos. Y una forma de declarar la propiedad de un pozo allá en la cultura del antiguo Medio Oriente era por el uso de declarar el nombre. Una vez que se daba nombre, llegaba a ser tradicional y no era difícil establecer el derecho legal sobre el uso de ese pozo. De ese modo se prevenían posteriores disputas
y resoluciones que pudieran surgir. Dar nombres también era parte de la tradición de una tribu que era pasada de generaciones posteriores. Comienza una serie de cómo es que Isaac reabre estos pozos, y la Torá nos está dando 4 etiologías para describir cómo Isaac nombró estos pozos. Y esto está registrado en Génesis 26, los versículos del 17 al 25. Él llamó un pozo contención porque después de cavarlo, los pastores de Gerar salieron y se enfrentaron a sus pastores. Ellos dijeron, el agua es nuestra. Cavó un segundo pozo y le llamó hostilidad, debido a una disputa con los mismos pastores. Luego se adentra más allá en el área del Negev, lejos de Gerar, y cavó un tercer pozo y lo llamó amplios lugares, porque finalmente había escapado de los filisteos y ya tenía un amplio espacio. Parece como si Isaac nombrara los pozos sin pensar en cómo se habían llamado en los días de su padre, pero la Torá nos dice que le dio los mismos nombres que le había dado su padre Abraham. Y esto queda claro en la historia porque el pozo de Beersheba nos registra como el pozo de juramento, porque ese fue en el mismo día cuando sus criados le informaron sobre un pozo de agua que habían cavado y lo llamaron Beerseba, pozo del juramento, el mismo nombre que Abraham le había dado a una generación antes cuando hizo un tratado con Abimelech y Pilhol. La historia de Isaac reabriendo los pozos de su padre Abraham indica que Isaac es el heredero legítimo de Abraham. Al igual que Abraham, Isaac vivió como un extraño en una tierra extraña, sin derechos sobre la tierra y el agua. Pero en otro nivel también nos está ilustrando la historia del valor de volver a las fuentes originales. Isaac podría haber cavado nuevos pozos, pero él prefirió restaurar los pozos de Abraham. Podría haber elegido nombres nuevos, pero eligió nombrarlos de la misma forma como su padre Abraham los nombró. Esto es un dato interesante, porque muchas veces nosotros no pensamos que los mismos patrones se repiten a través de la escritura. Y tal como nuestro pueblo andó por el desierto y fue alimentado milagrosamente, y de estas jornadas que ellos tuvieron en el desierto surgió la escritura de la Torá, no tenemos por qué inventarnos otra escritura, porque todo lo tenemos ya registrado. Rebeca seguramente sabía que Esaú había vendido su primogenitura. Esto es una propuesta que les estoy haciendo. Que había vendido su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Y también comprendió que quizás Jacob había probado a su hermano para determinar si su compromiso como primogénito de hacerse responsable de la familia y si su compromiso con el Eterno era genuino. Pero vemos cómo cuando Esaú cumple 40 años, él se desvía completamente de las instrucciones que había recibido de sus padres, porque se casa con 2 mujeres hititas, las cuales son una fuente de amargura para la casa de Isaac. Y es importante recordar que esta unión surgió mucho antes de que él vendiera sus derechos de primogénito. Esto nos da a entender a nosotros un poco más de la característica de Esaú. Vamos a pasar ahora al capítulo 27, la bendición del primogénito. Los primeros 8 versículos son bien importantes que los consideremos.
En el curso del tiempo, después que Isaac se había puesto viejo y sus ojos se nublaron, no pudiendo ver, él llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, aquí estoy. Y él le dijo, mira que ahora yo estoy viejo, yo no sé cuándo moriré. Por lo tanto, por favor, coge tu atavío de caza, tu aljaba de flechas y tu arco, sal al campo y trae venado. Hazme carnes como a mí me gusta y tráemela para mí comer. Entonces te bendeciré como primogénito antes de morir. Rebeca estaba escuchando cuando Isaac habló a su hijo Esaú. Así que cuando Esaú salió al campo para cazar venado para su padre y traerlo de regreso, ella dijo a su hijo Jacob, escucha, yo oí a tu padre decir a tu hermano Esaú, tráeme venado y hazlo como a mí me gusta para poder comerlo. Entonces yo te daré mi bendición en la presencia de Jehová antes de morir. Ahora préstame atención, hijo mío, y haz lo que yo te digo. Surge la pregunta, la que muchas personas se han hecho en esta porción de la parashá. ¿Robó Rebeca la primogenitura de Esaú, según lo que acabamos de leer en estos versículos? Muchas personas piensan que sí. Pero yo quiero que tú consideres esto que te voy a decir. Rebeca en ningún momento hizo algún truco ni algún robo. Ella tuvo que intervenir para que se le diera la primogenitura a Jacob. Tenemos que recordar que, como leímos, Isaac ya estaba casi ciego, y casi ya no podía ver. El plan del Eterno estaba bien claro y Rebeca garantizó que en su casa todo se haría según el plan del Eterno. Ella actuó sabiamente. Ante la ceguera de Isaac, garantizó que el responsable de sus dos hijos, el más responsable, recibiera la bendición de la primogenitura. Además, recordemos las palabras que le habían sido dadas a ellas en Génesis 25, 22 y 23, donde se le dijo a ella que el mayor serviría al menor. Rebeca tuvo que manejar todas estas cosas desde que ella tiene esos dos hijos en su vientre, desde que ella recibe esta palabra, ella atesora esta palabra en su corazón. Nacen sus hijos, los educan bajo la dirección que le había enseñado su abuelo Abraham, porque habíamos ya considerado que Abraham estuvo envuelto en sus primeros 15 años de vida de sus nietos y su padre Isaac, que había seguido los pasos de su padre Abraham. Ambos muchachos habían crecido en un hogar donde definitivamente el Dios donde se adoraba era el Eterno, donde había un hogar que estaba bajo convenio. Al ver Rebeca con el paso del tiempo, cómo sus hijos, cada uno comienza a desarrollar una perspectiva y una característica y una personalidad muy diferentes. Esta palabra que ella había recibido de parte del Eterno, que incluía y estaba en la promesa que se le había dado a su suegro Abraham, tuvo que manejar la pérdida de uno de sus hijos para poder continuar con lo que el Eterno le había revelado. Ella tuvo que manejar y tomar decisiones que involucraban a sus hijos y ver como una madre, ver como uno de sus hijos había cogido el camino del mal. Ella, en otras palabras, actuó sagazmente. Y este término de sagacia o sagaz se emplea para referirse a una persona que sobresale por su previsión y prudencia. Es decir, una persona que es sagaz jamás
se le anticiparán o lo sorprenderán las cosas, los sucesos, sino que todo lo contrario, antes de que ocurra, sabrá las decisiones pertinentes que ha de tomar. En ningún momento, entonces, según lo que hemos hasta ahora discutido, Rebeca robó la primogenitura. Porque, como leímos en la escritura, cuando Jacob le pide los derechos de primogenitura a Esaú, Esaú estaba en su derecho a rechazar la oferta que Jacob le había propuesto y seguir su camino. Pero él sale de su boca a decir, estoy ya casi por morirme. O sea que con tanta hambre que este hombre tenía, que él poco le valió y se la vende a su hermano legalmente, porque Jacob tampoco se lo usurpa, como muchas personas por ahí enseñan. Génesis capítulo 27, aquí es que comienza el desarrollo de la porción de la bendición de la primogenitura. Específicamente los versículos del 21 al 27. Ya Isaac estaba ciego físicamente y también podríamos decir que su ceguera le había afectado en su discernimiento, puesto que muchas veces nosotros como padres amamos tanto a nuestros hijos que nos cegamos de una forma que no vemos, que muchas veces se nos echan a perder en nuestras propias narices, porque el amor que le tenemos muchas veces no nos permite ver los rasgos de maldad que muchas veces desarrollan aún viviendo a nuestro lado. Aquí Isaac estaba físicamente ciego y ya él le había dado una instrucción a Esaú. Le dijo que se fuera y le trajera un guiso de venado. Ya sabemos que Rebeca había escuchado la información y le dice a Jacob que haga lo mismo, que fuera y le preparara a su padre un guiso de carne. Y entonces cuando Jacob se presenta a su padre Isaac, el verso 21, estos versos que vamos a considerar son claves, porque nos deja entender a nosotros que de una forma u otra, Isaac quería asegurarse que el que estaba presentándose frente a él era verdaderamente el hijo de su preferencia, Esaú. El verso 21 dice, Esaú dijo a Jacob, ven acá cerca de mí para poder tocarte, hijo mío, y saber si eres de hecho mi hijo Esaú o no. El verso 22. Jacob se acerca a Isaac, su padre, quien lo tocó y dijo, la voz es de Jacob. O sea, que Isaac reconoce que era la voz de Jacob, pero las manos son de Esaú. Verso 26. Entonces su padre Isaac le dice, acércate ahora y bésame, mi hijo. Y el verso 27, él se acercó y lo besó. Y en esta ocasión Isaac huele las ropas y bendijo a Jacob con estas palabras. Mira, mi hijo, huele como un campo que Jehová ha bendecido. A pesar de que Isaac estaba ciego, vemos aquí en estos versículos cómo probablemente él quería verdaderamente saber que el que él iba a bendecir era el primogénito, el que él en su corazón había ya decidido darle la bendición de la primogenitura. El verso 28 es clave. Así que Elohim te dé el rocío del cielo, la riqueza de la tierra y el grano y vino en abundancia. Naciones te sirvan y príncipes se inclinen ante ti. Sea Señor sobre tu hermano. Los hijos de tu padre te hagan reverencia. Maldito sea cualquiera que te maldiga y bendito sea cualquiera que te bendiga. Esta es la bendición que Isaac dice a su hijo Jacob.
Y la naturaleza de esta bendición estaba otorgándole la fertilidad de la tierra, el dominio sobre otras naciones, incluyendo la descendencia de los demás hijos de los mismos padres, que crea un efecto boomerang para las maldiciones y las bendiciones, porque estos son los elementos típicos de una bendición patriarcal y no tienen una relación con una herencia material o de convenio, aunque algunos de estos elementos también se presentan como beneficios de un convenio, ya que el Eterno utiliza esta misma fórmula cuando hace convenio con Israel. Esta bendición constituye los elementos fundamentales de la supervivencia y la prosperidad. Pero Isaac tarda mucho en abrir sus ojos espirituales para discernir la verdad acerca de sus dos hijos. Algunas personas, algunos comentaristas bíblicos han sugerido que Isaac realmente estaba bendiciendo a Jacob, pero fingió estar engañándose o engañado para evitar destruir la relación con su hijo primogénito Esaú, al cual él amaba. La ceguera de Isaac es central en esta porción, porque cuando miró a sus hijos usando la vista física, él favorece a Esaú, pero cuando aparta la mirada, o sea, en otras palabras, cuando pierde su visión física, entonces verdaderamente pudo nombrar a Jacob como el heredero de la promesa del Eterno. Génesis nos está revelando a nosotros el origen de la rivalidad entre naciones, una pelea entre hermanos, dos grandes rivalidades entre hermanos del pasado nos impactan hasta el día de hoy. Una son los hijos de Abraham, o sea, Ismael e Isaac, y la otra sería Isaac, los hijos de Isaac, que vendría siendo Esaú y Jacob. Los edomitas son el grupo más antiguo que la Biblia confirma en una serie de versículos que describen que Edom tiene un reino ante los israelitas. Algunos textos como Génesis 36, 31 al 39, Números 20, 14 y 21 y Deuteronomio capítulo 2, versos 2 al 8, así lo registran. Pero sin embargo, Israel gobernará sobre Edom. Y esto ocurre con la conquista de David en 2 de Samuel capítulo 8, verso 14 y Primera de Reyes capítulo 11, 15 y 16. Y dura hasta que Edom se rebela y gana la independencia durante el reinado de Joram en el reino de Judá, en Segunda de Reyes 8, 20 al 22. Ismael fue el padre de los árabes y Esaú el padre de los edomitas, donde hay un cruce en estas dos generaciones con descendencia de Ismael cuando Esaú decide casarse con una de las hijas de Ismael. Génesis capítulo 25, los versos de 12 al 17, nos está nombrando la genealogía de Ismael. Estos son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en el orden de su nacimiento. El primogénito de Ismael fue Nebayot, seguido de Kedar, Adbel, Mibsam, Mishma, Duma, Masá, Adad, Teimá, Yetur, Nafish y Kedma. Estos son los hijos de Ismael y estos son sus nombres conforme a sus asentamientos, y sus campamentos de las 12 tribus. Es interesante que Ismael también recibe una bendición y fue próspero con 12 tribus. Génesis nos está revelando el origen de estas dos
rivalidades entre estas descendencias. Pero también vemos en esta porción cuáles son las características entre Esaú y Jacob, que podríamos relacionarlos con las características del hombre carnal y el hombre espiritual. Por ejemplo, Esaú fue el primogénito y Jacob fue quien nació después de él. Esaú recibe el nombre de rojo y era velludo. En otras palabras, era Edom y se fue a vivir en Seir. Jacob, él nace tomado del tobillo, o sea, de Acab, del tobillo, del talón de Esaú. Vemos cómo Esaú se convierte en un cazador que era engañoso y cómo Jacob se convierte en un hombre dado a la instrucción, a seguir la justicia de su padre y de su abuelo. Esaú le encanta estar en el campo, mientras que Jacob le gusta estar en las tiendas. Vemos como Esaú fue amado por su padre, el cual estuvo ciego durante toda su vida, por decirlo así, porque no se dio cuenta de las características de su hijo amado, mientras que Rebeca, que tenía una palabra que había sido dada y la vista puesta en ambos de sus hijos para ver si esta palabra iba a ser de cumplimiento, ella ama a su hijo Jacob. Y me atrevo a proponerle que ella estuvo encargada de la educación de su hijo como madre para poder estructurar su carácter y para poder entonces perpetuar la palabra que había recibido de parte del Eterno. Vemos en la vida de Esaú cómo él vende su derecho de primogenitura por un placer temporal y cómo Jacob coge el derecho de primogenitura pensando en las bendiciones eternas, en la posteridad de su casa. Vemos como más tarde Esaú se le dice rojo y forma el reino de Edom, mientras que Jacob, a través de su vida y a través de una serie de pruebas que tuvo que atravesar, se le cambia su nombre, conocido como Israel. Génesis capítulo 27 y verso 33. Después que él bendice a Jacob y viene Esaú pidiendo la bendición, Isaac le dice a Esaú: ya lo comí todo justo antes de que tú vinieras y di mi bendición a él. Esa es la verdad y la bendición permanecerá. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en mente, ya que el poder de la palabra hablada era tal que no podía ser desechada. Lo que es verdad más allá del ámbito de la superstición, teniendo en cuenta la mentalidad y la cultura de las personas que estaban en el antiguo Medio Oriente, de que muchas palabras dichas producen un beneficio o daño, que intentan el margen de ideas secundarias que puedan tener el que las emite. De este modo, los pronunciamientos sobre el destino de Saúl reflejan las realidades de la bendición que se le habían dado previamente a Jacob. Y no debe ser considerado una maldición porque asume la continuidad de la existencia y una eventual libertad. En Génesis capítulo 27 y verso 37, Isaac responde a Esaú: mira, yo le he hecho tu señor. Yo le he dado todos sus parientes como sirvientes y le he dado grano y vino para sustentarlo. Vemos aquí que la realidad del caso era que Isaac había sido dirigido por el Eterno de una forma para preferir o proferir esta bendición
donde el mayor serviría al menor. En Génesis 28, los versos 3 y 4, después que pasa este evento, Isaac bendice a su hijo Jacob. Y en estos versos dice, el Shaddai te bendiga, te haga fecundo y te multiplique, para que llegues a ser una multitud de pueblos. Y te dé también la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Vemos cómo la bendición de Abraham no pasa a Esaú, sino a Jacob y a su descendencia. Y estos versículos reafirman lo que hemos visto antes, que la bendición de Abraham implica tres cosas, como dije al principio de esta enseñanza: el eterno, el pueblo y la tierra. Cada una de estas enseñanzas en esta porción nos enseña la legalidad del plan divino. Desde el comienzo de la humanidad y desde que la humanidad se rebeló en contra de su creador, nos enseña que el Eterno escoge de entre la humanidad personas que estén dispuestas a comprometer sus vidas para que su plan continúe. Y muchas veces leemos en la Escritura cómo es que a veces ocurren cosas que a nuestro cerebro o a nuestra mente nos parecen injustas o nos parecen algo fuera de nuestra normalidad. Pero vemos aquí en esta porción cómo es que utiliza una promesa que le había sido dada a Abraham, pasando a su descendencia, y se asegura a través de Rebeca que ese plan no se arruine. Porque si Esaú en esa condición se hubiera mantenido con los derechos de la primogenitura, la casa de Isaac hubiese sido un desastre, porque Esaú abiertamente se rebela contra sus padres, haciendo alianzas con mujeres cananeas, cosa que Abraham no había permitido en su hijo Isaac, cuando en la parashá anterior él se asegura que la próxima matriarca de su casa fuese una mujer justa. Aquí vemos cómo el plan del Eterno continúa hasta nuestros días y cómo es que existe todavía esta rivalidad entre los hermanos. Pero vemos a través de la Haftará, en el libro de Malaquías, cómo es que el Padre, el Eterno, amó a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Cuál fue el motivo? El motivo fue su intención. El motivo fue que Esaú mismo decidió tomar un camino hacia la perdición. Y esto nos da una lección a nosotros, porque Esaú se crió en un hogar donde había convenio, donde había justicia, donde había rectitud, donde sus padres habían aprendido el camino de Abraham. Por lo tanto, familia, si usted y yo hemos aprendido el camino de Abraham, no nos desviemos hacia el camino del mal y no permitamos que nuestro hombre carnal tome el dominio de nuestro hombre espiritual, sino que reflejemos cada día la luz del Mesías y haciendo obras que sean correctas y buenas, camino de justicia y de rectitud. Como dijo el Mesías, si ustedes dicen que son hijos de Abraham, haced las obras de nuestro padre Abraham, que se nos note. Yo espero que este estudio de la Parashá usted haya aprendido algún concepto nuevo y que el Eterno nos continúe ayudando para que así nos mantengamos haciendo lo que es correcto. Será hasta la próxima. Shabbat Shalom, familia.